¿Cómo están mis hermanos? Buenos días. ¿Cómo está el ánimo de esta mañana? ¿Bien? No lo escucho. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Nos vamos a poner de pie en esta mañana y vamos a hacer algo que es lo más importante junto con la palabra, que es orar. Más que cantar, ¿verdad? Más que emocionarnos a lo mejor con una letra. Hoy día vamos a ponernos en comunión con el Señor esta mañana y le vamos a decir algo que es súper importante. Yo no sé cuántos de ustedes en sus casas o en su intimidad le reflejan su amor al Señor y le dicen que le aman. Yo amo al Señor, no sé quién más ama al Señor. Y es como un amor que es muy distinto al amor ágape, al amor, ¿no es cierto?, de que uno tiene con sus hijos o con su esposa. Es un amor de padre a hijo. Es un amor que no se puede comparar, ¿no es cierto?, con lo que podemos vivir en esta tierra. Y le vamos a orar al Señor esta mañana y le vamos a pedir que nos use, que use al pastor en la palabra y pedirle perdón también al Señor. Yo creo que yo al menos esta semana he pecado. No sé si alguien ha pecado. Yo creo que todos, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que esta mañana Él saque lo que empañe su gloria de nuestras vidas. Oramos al Señor. Señores, esta mañana te damos gracias, papá, porque podemos estar acá reunidos con mis hermanos, Señor, entregando una alabanza, entregando una oración, pero lo más importante, Señor, queremos, Señor, servirte a ti. Queremos agradecerte, Señor, esta mañana por lo que tú eres, Señor, por lo que tú eres y por lo que significas tú en nuestra vida, Señor. Sabemos, Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Sabemos que no hay nadie que haya hecho por nosotros, Señor, lo que tú hiciste en ese madero de cruz, Señor. Y hoy día el lugar más alto que nosotros podemos llegar, Señor, es a tus pies. Ayúdanos, Señor, a reconocer que no podemos ir a un lugar más alto, Señor, que a tus pies. Esta mañana, Señor, en este culto, te pedimos que tú saques todo lo que empañe tu gloria, Señor, de nuestras vidas. Señor, si hay algo, si hay un pecado oculto, si hay algo, Señor, si hay algo en contra de mi hermano, si hay algo, Señor, que empañe tu gloria, en esta mañana te pedimos, Señor, que tú lo eches fuera. Señor, queremos que tomes dominio y control de nuestra vida, Señor, y de esta reunión, de mis hermanos, Señor. Te agradecemos, Señor, por los hermanos que han venido. Y sabemos que si ellos han venido es porque hay una necesidad en su corazón, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos que tú, Padre, uses nuestras vidas, Señor. Uses al pastor en la prédica, Señor, que ministre nuestro corazón, Señor. Y lo más importante, Señor, y siempre lo digo, los músicos, Señor, que estamos acá adelante, ministranos a nosotros primero, Señor, para poder ministrar a la congregación. Úsanos, Señor. Que todo ego, Señor, que toda, Señor, circunstancia ajena, Señor, quede fuera. Y que esta mañana podamos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria en esta mañana, Señor, reflejada, Señor, en cada hermano, en cada hermana que ha llegado, Señor. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermano, ahí. Ahora suéltese un poquito. Vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a cantar esta alabanza que es muy linda, se llama Hosana. ¿Quién la conoce? ¿La conoce? ¿Sí? Ya con harto ánimo, ¿vamos? Vamos viendo. Eso. Vamos. Dice: levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana
Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es tu evolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. ¿Qué dice? Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Dale un aplauso al Señor, iglesia, esta mañana. Agradecemos al Señor esta mañana. ¿Quién ha venido con un corazón humillado al Señor para adorarle esta mañana? Vamos a cantar esta alabanza que dice: al Dios que adoramos. Esta mañana, al único que adoramos es al Señor. Amén. Te adoramos, Señor, porque para siempre son tus misericordias. Te alabamos, Señor. Reconocemos, Señor, que no hay nadie como tú. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su
Reconocemos, Señor, que solo tú eres suficiente para nuestra vida, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te alabamos, amén. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, esta mañana. Una pregunta importante. ¿Hay alguna persona nueva que nos visita por primera vez hoy? ¿No? ¿Hay alguna persona nueva? Levanta su mano por ahí, si es que hay alguien. ¿No? Perfecto, somos todos de casa entonces. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar los avisos por ahí. ¿Están los avisos? Tenemos avisos para esta semana. Ahí los pueden ver después en pantalla. Es importante que estemos conectados siempre con los mensajes de la iglesia, ¿ya? Ahí van a pasar los avisos, el hermano Vicente, ¿no? ¿No tenemos todavía los avisos? ¿No? No están ahora, ya. ¿Tenemos algún aviso? Tenemos la actividad de la semana, recuérdense. Tenemos reunión de varones, las damas, ¿no es cierto? Grammy, vamos a tener Grammy también esta semana, los días miércoles. Y vamos a tener Grammy el sábado, ¿ya? Así que recuerden que también hoy día vamos a tener Santa Cena para que preparemos también nuestro corazón. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a pasar a lo más importante. Ya cantamos, ya alabamos y vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor, ¿ya? Así que les invito a que tomen asiento con un corazón ahí atento a lo que Dios quiere hablar. Y le vamos a pedir a nuestro pastor que pueda pasar acá. Chicos, por favor, si podemos bajar.
y el pastor nos va a dirigir, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, pastor. Buenos días, hermanos y hermanas queridos. Buenos días, sí, acá, sí. Parece que el cambio de hora, ¿no? Sí, en este tiempo una hora es bastante. Pero buenos días, ¿no? Qué bueno estar reunidos. Hoy es un domingo especial. Vamos a participar de la mesa del Señor en algunos momentos más, ¿no? Un espacio en que tenemos solo por la gracia de Él, ¿no? Así que, bueno, estamos en nuestro 5º domingo presencial y todavía seguimos evaluando, ¿verdad?, algunas medidas, algunas disposiciones. Hay una nueva fase en la cual estamos que también nos hacen observar el comportamiento de la asistencia, de la iglesia, en fin, la escuela dominical. Pero gracias a Dios porque ya llevamos 5 cultos, ¿no? 5 cultos. Aunque también es importante estar en la esfera cibernética. No sé si te lo habían dicho, pero todo lo que son redes sociales, ¿no? Así que, pero bien, vamos a lo que nos convoca ahora, ¿no? Y hoy día quería compartir con ustedes una reflexión un poco más teológica, es más controversial. Tiene que ver con el capítulo 1 de Efesios, ¿no?, del versículo 1 al 14, donde Pablo, ¿verdad?, en esta carta hace presente a los hermanos de la iglesia en Éfeso de las bendiciones espirituales que ellos han recibido, ¿no? Esta es una carta pequeña, 6 capítulos. Bueno, Pablo no escribió por capítulo ni por versículo, pero lo que quiero decir que es más corta. Pero existe una opinión bastante generalizada en medio de los eruditos y teólogos de que es una joya, ¿no? Es una verdadera joya. Ha inspirado a muchos movimientos, a muchos hombres. Es un resumen que hace Pablo del Evangelio en los primeros 3 capítulos. Y en los 3 últimos aterriza, ¿verdad?, esa reflexión de lo que es el Evangelio. Y el gran tema, ¿verdad?, si quisiéramos de alguna forma delinearlo, es la nueva humanidad, ¿no?, la nueva creación. Ese es el tema de la carta, ¿no? Yo le he puesto al sermón elegidos, porque, bueno, ustedes me van a acompañar en esta introducción, ¿verdad?, de una parte de esta carta. Se cree que más o menos fue escrita alrededor del año 60, mientras Pablo estaba en Roma, preso. Y como les dije hace unos domingos atrás, cuando prediqué sobre Colosenses, ambas cartas a los colosenses, ¿verdad?, y a los hermanos en Éfeso son muy similares, de modo que se cree que ambas cartas fueron escritas en ese periodo, ¿no? Hay algunos que dudaron de la autoría de esta carta, pero la verdad que hay consenso mayoritario de que fue Pablo. Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Si usted quiere saber más sobre su estadía en Éfeso, usted lo puede encontrar en el capítulo 19 de Hechos, ¿no? Ahí aparece en extenso un poquito el relato de lo que sucedió. Éfeso era la capital, ¿verdad?, de la provincia de Asia en el Imperio Romano. Y era una ciudad tremendamente dinámica, activa, cosmopolita, comercial, ¿no?, porque está ubicada estratégicamente. Hoy Éfeso, toda esa región es lo que hoy día es Turquía, ¿no? Yo tuve la bendición y el privilegio de estar en Éfeso, en las ruinas, ¿no? Incluso estar en el puerto donde Pablo se despide después de 3 años de los ancianos, ¿no?, de esa iglesia. Y era una ciudad próspera. Se calcula que más o menos en aquella época vivían
250.000 personas, ¿no? Y Pablo tenía recuerdos de su estadía ahí. Estaba presente en esa ciudad un culto pagano a la diosa Artemisa, ¿verdad? Que se caracterizaba por los excesos, ¿no? Por supuesto. Muchos de ellos vinculados a la sexualidad, ¿no? Sacerdotisas sexuales. También había una presencia muy fuerte de la hechicería. Eso aparece en el capítulo 19 de Hechos, hechicería, ¿no? De manera que había una preocupación en Pablo por animar a estos hermanos. Por eso que en el capítulo 6 de Efesios, aparece este texto maravilloso. Dice, cuando Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y precisamente ese capítulo ya habla de la armadura de Dios para enfrentar todo eso. Y Pablo está pensando, ¿verdad?, en estas regiones celestes, donde está presente estos espíritus malignos, estas potestades, por la presencia en Éfeso de esta hechicería, ¿verdad? Pero quiero que me acompañen en el capítulo 1, ¿no? Vamos a leerlo, porque él comienza esta carta de una manera espectacular, ¿no? Maravillosa. Así que, si ustedes abren sus Biblias, Efesios, capítulo 1, del versículo 1 al 14. ¿Sí? Amén. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias, bendito Dios, por este texto. Es tan profundo, Señor. Y te rogamos, mi Dios, que nos ayudes a entenderlo. Esta es palabra tuya, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo, donde tú revelas, Señor, verdades espirituales poderosas. Tú creíste, Señor, que era importante que tu hijo Pablo, Señor, inspirado por tu Espíritu, las escribieses para una comunidad que se ubicaba, Señor, en aquella ciudad de Éfeso, en un contexto, en una cultura, en una dinámica y una problemática muy especial. Pero tu misericordia, tu gracia, Señor, ha permitido que llegasen estas frases hasta nuestras manos hoy en día, Señor. Y queremos rogarte una vez más
como tal vez muchos, millones te lo han pedido, ayúdanos a entenderla. No son fáciles, Señor, pero que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, de modo que estas verdades espirituales, Señor, puedan obrar milagro en nuestro interior, para renovarnos, para afianzarnos, para sanarnos, para liberarnos, Señor. Hay muchos, Padre mío, que están cansados, agobiados, desgastados. Señor, esta situación ha mermado, Señor, el ímpetu, el denuedo, la pasión de muchos. Y por eso yo te ruego, Señor, que esta palabra tuya, Padre mío, haga el milagro de levantar nuevamente nuestros brazos, Señor. Haga el milagro portentoso de renovar, Señor, nuestra fe. De quitar de nuestra mente, Señor, estos pensamientos de pesimistas, Señor, de confusión, para establecernos, Señor, en el propósito tuyo, con la autoridad que tú nos das, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, porque yo sé que ya lo estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos míos, como recién le clamaba al Señor, me pareció oportuno acercarnos a este texto, porque si bien es una carta breve y lo que hemos leído, ¿verdad?, es un tanto complejo, está reconocido por muchos, sin embargo tiene verdades espirituales que con la ayuda del Espíritu Santo debieran renovarnos, fortalecernos, porque aparece en estos 14 versículos lo que Dios ha hecho por nosotros, las bendiciones espirituales. Ahora están en un plano espiritual, ¿no? De hecho lo dice el texto, ¿no? El versículo 3, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Esa sola afirmación nos está hablando que el ámbito, ¿verdad?, es la dimensión espiritual. Pero sabemos que si bien la obra del Señor en nosotros es en el ámbito espiritual, tiene tal poder y tal fuerza que compromete, revitaliza y fortalece todo nuestro ser. De modo que desborda lo espiritual, desborda nuestro espíritu, impregna, influencia, afecta toda nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la esperanza como concepto, ¿verdad?, no es algo tangible, sino que es algo que está en el alma, la esperanza. Es algo que provoca el Evangelio, la realidad de Dios en la vida de una persona. Pero ese concepto, ¿verdad?, o que podríamos definirlo de alguna manera, es tan potente que le imprime a la vida humana, ¿verdad?, la fuerza para perseverar y para seguir. La esperanza. Pablo lo aborda en extenso. Pues bien, aquí habla de bendiciones espirituales. Fíjense que ese primer versículo, vamos a estar algunos domingos más en este texto, porque no es para tratarlo en una sola predicación de 25 o 30 minutos, ¿no? Entonces vamos a ir por parte. Por ejemplo, hoy día quiero mostrarles, ¿verdad?, que estos versículos son un verdadero cántico. Es como un poema, es solo una oración. En el original, en el griego, es solo una oración que no tiene casi ni puntos, de verdad, ni comas, sino que es como que el apóstol, perdonen la expresión, ¿no?, saca, no iba a decir vomita, pero saca, ¿verdad?, y aparece todo esto, fluye. Hay algunos eruditos que piensan que probablemente esto está dentro de la tradición cristiana oral, ¿verdad?, que tiene incluso un sentido litúrgico, porque hay expresiones que son muy, muy reales y muy verdaderas. Entonces se cree que a lo mejor, gracias hermano,
Se cree que a lo mejor, ¿verdad?, estos versículos eran usados en las sinagogas, ¿verdad?, o en las reuniones de los hermanos en hogares. Es como el capítulo 2 de Filipenses, del versículo 5 en adelante, ¿verdad?, se sabe que eso era un himno. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se recuerda, ¿no? Cuando se habla, ¿verdad?, de la humillación de Jesús, cuando Él se encarna. Y Pablo los cita, ese himno, en el capítulo 2 de Filipenses. Son elementos que también están presentes en el texto. Y se cree que esta porción, ¿verdad?, porque da cuenta de la obra de Dios, está en ese contexto, ¿no? Por eso se le ha asignado incluso un sentido litúrgico, ¿no? Un sentido litúrgico y trinitario. Una de las grandes doctrinas del primer siglo fue precisamente el Dios Trino, algo que se fue desarrollando en el tiempo en la iglesia primitiva. Y en este versículo 3 está presente la Trinidad. Fíjense que lo primero que dice Pablo, alabado sea Dios. Una expresión de júbilo, alabado sea Dios, ¿no? Y a continuación dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya tenemos la presencia del Dios Padre y del Dios el Hijo. Pero a continuación, ¿verdad?, Él dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando menciona este concepto bendición espiritual en Cristo, es sin duda, está presente implícitamente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, actúa en esta dimensión espiritual en nosotros, en Cristo. De manera que en ese solo versículo, ¿verdad?, Pablo entra con gozo, con alegría y define, ¿verdad?, el origen de las bendiciones. Define, ¿verdad?, el canal de las bendiciones y define, ¿verdad?, el ejecutor de las bendiciones. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y ese solo hecho, ¿verdad?, nos ayuda a entender de que hay una obra completa de Dios donde el único Dios verdadero ha actuado en sus tres personas. Es un solo Dios, pero tres personas. Ese es un misterio que algún día lo vamos a resolver bien. Y lo primero que plantea, ¿verdad?, el apóstol, ¿verdad?, es la primera bendición. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Fíjense que plantea la elección dentro de esto que son las bendiciones. El tema de la elección es un tema complejo y difícil. Es un tema controversial. Sin embargo, está puesto. Es parte de la doctrina y un cristiano verdadero no puede estar ajeno a lo que significa la elección. Evidentemente está impregnada, ¿verdad?, de un misterio que aún no se ha resuelto y que justamente ha generado controversia. Pero parte de esas bendiciones espirituales que plantea el apóstol precisamente tiene que ver con la elección. Dios nos escogió en Él, ¿verdad? Fíjense ese comienzo, versículo 4, ¿verdad? Está incluyendo a tres personas. Aparece Dios como protagonista, quien elige, pero está bien, ¿verdad?, está presente Jesucristo, porque esa expresión en Él hace referencia a Cristo y estamos nosotros. O sea, en esta doctrina, ¿verdad?, y en esta realidad espiritual de haber sido elegidos, Dios nos eligió. Es un pensamiento, ¿verdad?, porque dice que antes de la creación del mundo, es un pensamiento que estaba, ¿verdad?, en la mente de Dios antes de que el mundo existiese, de tal manera, ¿verdad?, de elegir o de elegirnos a través de su Hijo Cristo. Es decir, una reunión, una unificación de Él, de acuerdo a su propósito y su voluntad, con Cristo, el mediador, ¿verdad?, absolutamente, en Cristo,
a través de Cristo, la obra de Cristo y nosotros. ¿No? Eso es lo que el apóstol quiere recordarles, ¿no? La determinación de Dios de hacernos sus hijos a través de la obra redentora de Cristo. No escuché ningún amén. ¿Se dan cuenta que no estamos conscientes de lo que significa? Lo que dice la Biblia, no yo, lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo, lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice esta carta, es que Dios nos eligió antes que las cosas existiesen para ser sus hijos. Y nos eligió, ¿verdad?, a través de Cristo. Vamos a avanzar un poquito más en esto, ¿verdad?, por algunas dudas que puedan surgir. De manera que no es menor lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso. Ustedes fueron elegidos por Dios. Dios, ¿verdad?, pensó en ustedes antes que el mundo existiera e ideó un plan tan poderoso que ese plan consideraba a través de su Hijo Cristo, antes que las cosas existieran, que ustedes debían ser sus hijos. Y los eligió. Esta doctrina de la elección no es fácil. No es fácil. Pero quiero avanzar un poquito más. Eso es lo que está diciendo. Y fíjense que Pablo lo plantea como una determinación absoluta de Dios. Dios nos escogió. Incluso el verbo que aparece ahí, escogió, es exelexato, que denota una voz imperativa. Es decir, Él simplemente lo determinó. Él lo eligió. Solo por su voluntad y por su gracia. Si a través de la fe y a través de la revelación del Espíritu Santo logramos entender esto, ¿verdad?, debemos inmediatamente gritar de gratitud, porque el Dios Todopoderoso, eterno y soberano, ¿verdad?, me hizo consciente de Él y me eligió. Gracias, Señor. De manera que no es algo menor en absoluto, ¿no? Pero fíjense que nos eligió para ser sus hijos, pero también dice el versículo 4, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, es una elección que tiene un propósito, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Lo que significa que si nos eligió para que seamos santos, quiere decir que antes de la elección no éramos santos. Éramos absolutamente pecadores. Éramos profanos, incluso dignos de culpa y de juicio. Estas son verdades profundas, hermanos míos, que están reveladas y son parte del texto bíblico, y es lo que Pablo le transmite a los hermanos, ¿verdad? Pero no solo nos eligió, ¿verdad?, para que seamos santos, sino que también para adoptarnos, como lo dije hace un momento, para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y fíjense lo que dice el versículo 5, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Para alabanza de su gloriosa gracia, para ser santos y para ser adoptados como hijos. Según el propósito de su voluntad, porque Él así lo quiso. No están presentes los méritos. Es imposible que estén presentes los méritos, porque esto fue antes de la creación del mundo. Por consiguiente, no había ningún acto nuestro. Pero Él ya había tramado este plan de redención maravilloso, con este propósito,
para que tú y yo fuésemos santos y fuésemos adoptados como hijos de Él a través de Cristo. Ahora, tal vez más de alguien pueda pensar o habrá pensado, bueno, la verdad que no fui yo el que elegí a Dios, porque en algún momento me hicieron la invitación y yo acepté y levanté la mano. ¿Por qué aquí me están diciendo de que fue Dios que me eligió a mí? ¿No? Si fui yo el que elegí a Dios, yo me decidí por Cristo. Sin embargo, es importante notar que tal vez eso sea cierto, ¿verdad? Y lo hicimos libremente. Pero de acuerdo a esta expresión de Pablo, eso ocurrió sí y solo sí porque en la eternidad Dios ya nos había elegido primero. Eso es tremendo. Nosotros hemos creído que aceptamos a Cristo. Y aquí me podría extender bastante, ¿verdad? Porque muchas veces tiene que ver incluso con ciertas actitudes un poco tanto vanidosas. Si soy hijo de Dios. Incluso para los que no participan, este lenguaje les suena un poco arrogante. Pero lo que la Biblia me dice es que eso ocurrió y yo decidí libremente por Cristo porque Dios antes me eligió. Ojo, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, el apóstol Juan escribe, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y estas letras y estas frases muestran que el origen de todo es Dios. El origen de todo es Dios. El contexto, ¿verdad?, de toda esa voluntad de Dios es a través del Espíritu Santo y a través de Cristo. Pero el origen es Dios. En otras palabras, estamos aquí y creemos en Él solo por su misericordia, solo por su gracia, solo por su misericordia y solo por su gracia. Fíjense que el texto en cuestión, estos 14 versículos, está impregnado, ¿verdad?, del protagonismo de Dios. Si usted me acompaña, ¿verdad? Versículo 4 dice, Dios nos escogió. En el versículo 5 dice, en amor nos predestinó, ¿verdad? Después, en el versículo 9 dice, Él nos hizo conocer. En fin, todo se origina en Dios. Absolutamente. Un buen ejemplo, ¿verdad?, de lo que es esta doctrina de la elección es lo que incluso Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 15 de Juan, versículo 16. ¿Se acuerdan? En esos momentos en que Jesús estaba por ser arrestado y estaba con sus discípulos, amigos. Y Jesús les dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Yo los elegí. Y Jesús no eligió, ojo, no eligió, ¿verdad?, a la crème de la crème. No eligió a los rabinos, ¿verdad?, más encumbrados, más influyentes, más eruditos. No comenzó su ministerio en Jerusalén, en la gran ciudad, ¿verdad?, con pancartas y, en fin, con programas de televisión, nada. Él comienza en la ruralidad, en las aldeas, con un bajo perfil, pescadores. Yo los elegí. Ustedes. Y fíjense, este concepto de elección, ¿verdad?, aparece también en una carta de Pablo, ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 29. Hermanos,
consideren su propio llamamiento. Esta es la carta de Pablo, ¿no? No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero fíjense lo que dice el versículo 27 en adelante. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Lo insensato, lo débil, lo más bajo y lo despreciado. La elección de Dios. La voluntad de Dios. La gracia de Dios. La misericordia de Dios. Él eligió. Por eso que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Y al entender esta verdad espiritual, ¿verdad? Brotan de nosotros la gratitud, el quebranto. ¿Quién soy yo? Fíjense que Pablo es bastante categórico y fuerte. Él habla de lo insensato, lo débil, lo más bajo y lo despreciado. ¿Cuál de esos seré yo? ¿Seré insensato? Para algunos sí. ¿Seré débil? Para otros también. Lo más bajo, ahí no sé. Despreciado. Choca con nuestra vanidad. Por eso que es una verdad tremendamente poderosa, porque me sitúa y me ubica en una relación correcta con el Dios creador y Dios todopoderoso. Y Pablo lo dice aquí en 1 Corintios, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Nadie pueda jactarse. A veces he escuchado, ¿verdad?, por ahí en algunas tribunas, en algunos comentarios, ¿verdad?, que existe alegría, en fin, orgullo, porque están llegando algunos profesionales, ¿verdad?, están llegando algunos empresarios, qué bueno. Pero la verdad es que todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso que había un predicador, ¿verdad?, en el siglo XIX, que cuando él predicaba, hacía campaña de evangelismo, su discurso, ¿verdad?, se centraba, ruega a Dios que tenga misericordia de ti. Ruega a Dios que tenga gracia contigo. A propósito de esto. Porque no hay una disputa, ¿verdad?, entre mi voluntad. Yo decido por ti, Señor, yo no decido por ti. No, convénceme. ¿Qué beneficio, qué gano yo con seguirte? U otros comentarios es, yo voy a servir al Señor cuando jubile. Voy a tener más tiempo, ¿verdad? Entonces me estoy preparando para eso. Como que negociamos con Dios. No. Como que negociamos con Dios. Pablo se encarga, ¿verdad?, de ubicar absolutamente a los hermanos. Agradezcan. Alaben a Dios que los eligió. Fíjense que incluso Jesús en su oración en el capítulo 17 de Juan, Él esboza, ¿verdad?, esta realidad. En el versículo 6, por ejemplo, del capítulo 17 de Juan, en su oración por sus discípulos, era la oración, ¿verdad?, final de Jesús antes de ser arrestado, dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste. Jesús le dice, papá, tú me diste a estos discípulos, a estos hombres. Son tuyos. ¿Se dan cuenta, verdad? Lo que está detrás de todo esto. La voluntad, el propósito, la gracia, la misericordia
Por eso que esto debiera emocionarnos hasta las lágrimas y caer de rodillas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Les quiero mostrar, ¿verdad? En otro pasaje, no los quiero llenar de versículos, no, les quiero mostrar, ¿verdad? Transversalmente, que esto siempre ha estado, la elección de Dios. Fíjense, también lo hizo con Israel. En el capítulo 7 de Deuteronomio, del versículo 6 al 8, también se plantea, ¿verdad?, esta realidad. Y dice Deuteronomio 7, del versículo 6 al 8, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Te eligió para que seas su posesión exclusiva. Por eso que dice para que seamos santos. La palabra santo significa consagrado, apartado. Te eligió y te apartó. Tú eres mío. Tú eres mío. Ven. Eso está diciendo. Tú eres mío, te aparto. Pero fíjense lo que dice más adelante. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama. ¿Dónde están los méritos de Israel? Obstinados, incrédulos, idólatras, murmuradores, tentaron a Dios muchas veces. Todos esos pecados están en Corintios, que fueron los 5 pecados por los cuales Israel, esa generación que salió de Egipto, no llegó a la tierra prometida. Así y todo, Dios los eligió. Y lo dice el texto, ustedes eran los más insignificantes, pero los amé. Entonces aquí no estamos en presencia, ¿verdad?, de una conducta abusiva, de parte de Dios. Estamos en presencia, ¿verdad?, de una manifestación de amor que evidentemente descansa en su sola voluntad. Y obviamente pudiésemos preguntar, ¿por qué? Y la respuesta sería, porque te amé. ¿Se da cuenta quién es usted? ¿Se da cuenta quién es usted? ¿Se da cuenta que hay un Dios que lo conoció o que la conoció y que la consagró para Él? Incluso sabiendo en las condiciones que usted iba a llegar a esta tierra. Incluso sabiendo, ¿verdad?, que a lo mejor usted iba a resistir. Porque en el texto que estamos leyendo no está ajeno, esto no es automático, esto no es la robótica. Dice en el texto, en el versículo 13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, a pesar de haber sido elegidos, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. No por ser elegidos, ¿verdad?, no hay un acto de creer, de escuchar y de aceptar. Está presente de la misma forma. Y ahí viene el sello del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos da la garantía. Pero de que fuimos elegidos, fuimos elegidos. Por esta razón, queridos, si bien no tenemos más información de esta doctrina, es evidente transversalmente
que la Biblia nos enseña que por la gracia y la misericordia de Dios fuimos elegidos para ser santos y para ser sus hijos. Y lo hizo porque nos ama. Lo hizo porque nos ama. Vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar el próximo domingo avanzando en este texto. Pero el propósito era colocar en nosotros el gozo y la paz de saber que desde antes que se comenzaran a desarrollar las circunstancias, ¿verdad?, en que nosotros éramos protagonistas, incluso cuando fuimos concebidos, estábamos en el amor de Dios. Y Él había tramado un plan a través de su Hijo para alcanzar nuestra vida. El salmista lo dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Y él dice, mi embrión vieron tus ojos, porque está esa concepción de entender y saber desde la gestación. Pablo, ¿verdad?, en su revelación, plantea que esto es mucho anterior a eso. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se dan cuenta de la conexión de los dos versículos, no? ¿Se dan cuenta, no? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. ¿Ok? Propósito. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Las que estaban escritas en el libro. Esto es, los que fueron llamados conforme a su propósito. Y Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, que fuimos elegidos porque el amor y la gracia de Dios nos alcanzó para ser santos y ser adoptados como sus hijos. Amén. Son verdades espirituales, pero que le deben imprimir a nuestra alma, a nuestro ser, la convicción y la certeza de que lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, la condición en que nos encontramos ahora, tal vez el desgano, el desánimo, la frustración, la incertidumbre, lo que ustedes quieran, ¿verdad?, están sobre la mesa del Señor. Pero eso no obsta para que entendamos que solo nos eligió por su amor. No somos desconocidos, no somos ajenos. Y Él sabía lo que íbamos a vivir, lo que estamos viviendo. Y eso debe fortalecernos, incluso, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias. Vamos a tener un momento de oración porque vamos a pasar a la mesa. Y espero que con esta reflexión y esta lectura y esta meditación participemos de la mesa con sencillez, con humildad y con gratitud. ¿Les parece? Tengamos un momento de oración. Santo Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque si bien hay cosas que nos cuesta entender, Señor, lo tomamos con fe. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que desde antes de la creación del mundo, Señor, tú ya nos amabas, tú ya nos apartaste. Y lo hiciste en Cristo, Señor, porque igual nos permitiste escuchar el Evangelio, Señor. Lo concreto, mi Señor, es que te hemos conocido, Señor, y te hemos amado porque tú nos amaste primero, Padre mío. Y gracias por eso, gracias. Señor, que esta verdad espiritual que tal vez no está 100% acabada, Señor, en aquello que tu Espíritu Santo y la fe nos puedan ayudar, podamos estar agradecidos, renovados, Señor. Porque en medio de las constelaciones, en medio, Señor, de los siglos, en medio de las vicisitudes, Señor, de la historia humana, en medio, Señor, de tu eternidad,
tú te detuviste, Señor. Y sabiendo lo que iba a pasar, nos amaste, nos creaste, nos llamaste, nos elegiste. Es evidente que no hay mérito nuestro, Señor, porque esto fue antes de la creación del mundo, Señor, donde nosotros no habíamos hecho nada. Y el misterio, Señor, es que nos amaste, como nos lo enseña tu palabra, y nos cuesta, Señor, entender que somos amados por ti, amados por ti. Oh, que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda revelar y hacer entender eso de tal manera de no ser indiferentes, ni tomarlo como un conocimiento intelectual, teológico más, sino que impregne en nosotros, Señor, la renovación de nuestro espíritu y de nuestra alma, Señor, con gratitud para servirte, para ser renovados, Señor, para entender, Padre amado, que incluso lo que va a venir en el futuro de nuestra vida, tú también, Señor, lo sabes. Ayúdanos a descansar en esta verdad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en humildad, Señor, en humildad. En humildad, Padre mío. Señor amado, porque esta doctrina, Señor, de entender que nos has elegido, no es para envanecernos, Señor. No hay mérito nada en nosotros. Todo se origina en ti. Todo se origina en ti. Todo lo propicias tú, Señor. Por consiguiente, Padre mío, debe llevarnos a vivir en humildad, con gratitud. ¿Quién soy yo, Señor, para que me hayas amado? Con toda mi arrogancia, Señor, con todo mi orgullo, con toda mi vanidad. ¿Quién soy yo, Padre? Pero tu palabra dice que me amaste y que por eso enviaste a tu Hijo, Jesucristo. Tu palabra dice que ideaste un plan de redención, Señor, pensando en mí. Oh Dios eterno. Ayúdanos a entender esto, Dios mío, en nuestra mente, en nuestro espíritu. No para envanecernos torpemente. Y comprender que solo es tu amor, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, y vamos a participar ahora en la mesa del Señor. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Eso fue hace 21 siglos atrás. Hagan esto en memoria de mí. De manera que al acercarnos a la mesa, tengamos presente esa petición de Jesucristo. Él vivió esa última noche y comió la Pascua con sus discípulos. No la Santa Cena, sino que la Pascua, que era un rito judío que recordaba la salida de Egipto. Pero él en ese momento, él tomó la copa y tomó el pan. Y dijo, este es mi cuerpo por el pan. Y por la copa, esta es mi sangre del nuevo pacto. Perdone que me emocione, estoy un poquito... Lo que pasa es que estas verdades espirituales que a veces están dentro de ritos y de lo habitual, nos permiten entrar a la presencia de Dios y clamar en las horas más complejas y difíciles. Y tener la convicción de que Él nos va a ayudar y Él comienza a obrar. Es increíble, ¿verdad?, que este sacrificio de Cristo, que ocurrió históricamente en un lugar de Palestina, a través de la fe, tiene tal poder que transforma vidas. Estas verdades espirituales, como la que hemos hablado hoy día, transforman nuestra vida. Por eso, acerquémonos a la mesa. Voy a pedir a mis hermanos, hermanas que están comisionados, que pasen aquí adelante. ¿Quiénes pueden participar de la mesa? Aquellos que han hecho a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Aquellos que le han entregado, ¿verdad?, su vida. Aquellos que creen en Él
que le conocen, que le buscan, que le obedecen, aquellos que han sido bautizados. Si usted está en esa condición, ¿verdad? Póngase de pie. Póngase de pie. No se mueva de su lugar, porque mis hermanos y hermanas van a pasar. Mantengamos la distancia. Usted saca el pancito, saca la copa, y cuando yo les diga, comemos y bebemos todos al mismo tiempo. Es necesario morir. No basta solo con cantar. No basta solo con cantar. Es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti, Señor. Yo Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Resucítame en ti, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Resucítame en ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí, que por ustedes entrego. Este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Yo los elegí, yo los amé y entregué mi cuerpo por ustedes. Comamos del pan. Voy a pedir a Ingrid, hermana mía, si quieres dar gracias por el pan. Padre bendito, Padre amado, Señor, gracias Padre amado por haber hecho sacrificio enorme por nosotros, por haber cargado con nuestros pecados, Señor, siendo tú santo, Padre amado. Gracias por haber entregado tu cuerpo para nuestra libertad, Señor, para nuestra redención, Señor. Te alabamos y te adoramos en esta hora, Señor Jesucristo, en el nombre tuyo. Amén. Pero seguimos y dice más adelante: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La sangre del nuevo pacto, sangre que limpió y limpia nuestros pecados, esa sangre preciosa, poderosa, que
fue vertida en la cruz del Calvario. Un suceso físico, histórico, que está en algún lugar, ¿verdad?, de la historia, pero que a través de la fe, entendiendo el plan de redención de Dios, transformó para siempre nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Bebamos de la copa. Voy a pedir a mi hermano Rodrigo que dé gracias por la copa y por esta cena. Amén. Señor, te damos gracias por esta sangre bendita, Señor. Sangre preciosa, Señor, que nos lava, nos limpia, nos renueva, Señor. Tu sangre, Señor, tiene poder. Tu sangre, Señor, está vigente hasta el fin de los días, Señor. Te alabamos, Señor, en esta hora por esta santa cena, por estar en comunión contigo, Señor. Porque en esto nos hace entender, Señor, como decía tu palabra, que dependemos de ti, Señor. Porque tú nos escogiste, Señor, como tus hijos. Gracias, Señor, por la libertad en Cristo que tenemos en ti. Y gracias, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Gracias porque tenemos esa identidad, Señor, que tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu cuerpo, gracias por tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, Señor. Y gracias, Señor, porque todo fue por amor. Un amor no merecido, Señor, que tú diste tu vida por nosotros. Te alabamos, Señor, en esta santa cena. Te alabamos en esta reunión. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias al Señor por su misericordia. Sigamos cantando. Amén. Como decía la palabra, que Él nos escogió y que fue por amor y fue por gracia. La gracia del Señor hoy día está vigente más que nunca. La gracia del Señor hoy día. ¿Quién cree que la gracia del Señor hoy día está más vigente que nunca? Y que la gracia del Señor es suficiente. Amén. Yo creo que la gracia del Señor es suficiente. Y quiero que nos acompañen a cantar esta canción antes de irnos. Entendiendo lo que estamos cantando. Porque la gracia del Señor es suficiente. Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Justo a tiempo me miro y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección ha vencido tu amor, y en mi debilidad me fortalece tu espíritu y verdad me sostiene. Sí, me sostiene. Declara la iglesia, dice: tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Amén. Yo creo que la gracia del Señor es suficiente. Y tu iglesia, cantemos con entendimiento. Dice: justo a tiempo
sido tu amor, y en mi debilidad me fortalece tu espíritu y verdad, me sostiene, sí me sostiene. Siempre permanece, oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu gracia. Te damos esta mañana, Señor. Sin ella no estaríamos aquí. Sin tu gracia, Señor. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Que tu gracia, iglesia, que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Bendito río de redención. Bendito amor que me inundó. Bendito río de redención. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Amén. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Gracias, Señor, por tu gracia. Oramos, iglesia, para despedirnos. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Como decía esta alabanza, porque tu gracia es suficiente. Porque tú, Señor, como decía tu palabra, tú nos escogiste. Tú nos alcanzaste, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que no fue por mérito propio, Señor, sino que fue solo por amor. En esta tarde, en esta mañana ya todavía, Señor, te damos gracias por los hermanos que han venido, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre nos acompañe, Señor. Te damos gracias porque has sido con nosotros en este culto, con la palabra, con la Santa Cena, Señor, y con estas alabanzas. Gracias, Señor, por recordarnos también
que tu gracia es suficiente. Te alabamos en esta mañana y nos vamos a ir, Señor, en tu presencia. Pero antes de irnos también, Señor, queremos alabarte, Señor, también, como dice tu palabra, con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, Señor, porque eso también es símbolo de adoración. También es símbolo de adoración, Señor, darte lo que por gracia y misericordia tú nos has dado, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, y para el beneficio de tu obra. Nos vamos a ir, Señor, en esta hora. Y antes que nos vayamos, iglesia, las hermanas servidoras van a pasar por tu asiento, recolectando la ofrenda para los gastos de la obra del Señor. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Bendito amor que me inundó, bendito río de redención, bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Dice tu gracia. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia, oh, que me inundó, bendito río de redención, bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Amén. Dios te bendiga, hermano.